Bienvenidos y muchas gracias por acompañarme en esta charla meditación sobre cómo dejar de tener pensamientos negativos. Es un tema que a mí me ha interesado mucho porque siempre he entrado en bucle con ciertos pensamientos que además de crearme estrés y ansiedad nunca han resuelto el problema. Así que en esta charla vamos a hablar de los pensamientos, de su naturaleza, de nuestra tendencia a la negatividad y vamos a acabar con una meditación para poder distanciarnos y disociarnos de los pensamientos. Primero vamos a ver qué son las rumiaciones. Las rumiaciones son pensamientos cíclicos negativos que hacen aumentar los canales de pensamiento negativos en el cerebro y además no ayuda a resolver el problema al que se le da vueltas. Está relacionado con la ansiedad y la depresión. Para neutralizar los patrones de pensamiento rumiativo, el mindfulness a largo plazo es la mejor opción. Los pensamientos rumiativos son del tipo: ¿por qué tengo depresión? ¿Por qué estoy siempre cansada? O, por ejemplo, ¿por qué no dejo de pensar esto? Son pensamientos que activan pensamientos negativos y además no resuelven el problema. Así que te animo a que tú analices cuáles son los tuyos. Un dato interesante que debemos saber es que nuestro cerebro está programado para tender al pesimismo. Así que todos tenemos una tendencia a la negatividad. Esto es interesante para no ponernos etiquetas de que somos unas personas pesimistas o que siempre nos ponemos en lo peor, porque nos pasa a todos. Se cree que es un comportamiento evolutivo, ya que los seres humanos que menos arriesgaban sobrevivían y por lo tanto podían tener descendencia. En cambio, los que salían a cazar tenían más posibilidades de morir. Es normal, por otro lado, que si estás pasando por una época de estrés o ansiedad, tiendas a sobrevalorar las amenazas, a subestimar las oportunidades y a subestimar la propia capacidad de gestionar las oportunidades. Por otro lado, también quiero explicar la diferencia entre pensamientos y emociones. Los pensamientos son solo pensamientos, no necesariamente hechos. Por ejemplo, tú puedes pensar que soy un plátano rosa. Es un pensamiento y seguramente no te lo creas. Pero también puedes pensar que soy una persona inútil. Y este puede ser que sí te lo creas y lo conviertas en una emoción y así en un estado de estrés o ansiedad. Son lo mismo, son un pensamiento. No son 100% un hecho. Tú puedes creerte que eres una persona inútil, pero seguramente habrá personas que piensen que eres una persona muy capaz. Pero ¿cómo distingo si un pensamiento es 100% real? Pues haciéndote la siguiente pregunta. Cuando tengas un pensamiento que no sepas si es real o no, puedes preguntarte a ti mismo, a ti misma: ¿estoy seguro al 100% de que este pensamiento es un hecho? Y la respuesta será que no. En cambio, las emociones sí que son reales. Cuando sientes tristeza o ira, seguramente sentirás una sensación corporal, quizás se te cierre el estómago o notes un dolor en el pecho. Las emociones no se cuestionan. Así que esto te puede ayudar a saber que ese pensamiento no es 100% un hecho y lo puedes dejar ir y dejar de pensar. Y después de esta explicación sobre qué son las rumiaciones, la diferencia entre pensamientos y emociones y cómo funciona nuestro cerebro, vamos a hacer una práctica para disociarnos de los pensamientos. Así, cuando te encuentres a ti mismo, a ti misma pensando y entrando en un estado de estrés, puedes realizar esta práctica para tomar distancia. Así que te puedes colocar en tu postura cómoda de meditación para empezar con la práctica. Cierra los ojos y empieza a prestar atención a tu respiración, a las sensaciones asociadas a esta, cómo el aire entra por las fosas nasales, cómo infla tu pecho, tu vientre,
Y la expiración, cómo se desinfla el vientre, el pecho y cómo el aire sale de tu cuerpo. Inhalando y exhalando. Y en la siguiente inspiración vas a prestar atención a tus pensamientos. A qué tipo de pensamientos son, a su duración, o quizá en este momento no tengas pensamientos. No te obligues a tenerlos, no te obligues a pensar. Y cada vez que aparezca un pensamiento, lo etiquetas para tus adentros, pensamiento o pensando, y vas viendo cómo se sucede un pensamiento detrás de otro. Sin juzgar si el pensamiento es positivo, es negativo o es neutro, lo sigues etiquetando. Pensamiento. E imagina que estás tumbado en un prado, en un césped verde, cómodamente, con las manos en tus cervicales para apoyar tu cabeza, y vas viendo en un cielo azul tus pensamientos, que son las nubes, y los vas etiquetando. Pensamiento. Y esos pensamientos van pasando como nubes. Y en cada inspiración puedes decir te lo dejo, y en cada expiración pasar. Y en otro pensamiento lo dejo, expiro, pasar. Y vas viendo que esos pensamientos no son tú, es tu cerebro que los piensa por sí solo, y no me asocio a ellos, los dejo pasar. Y poco a poco vas a hacer 3 respiraciones más profundas. Prestando atención a los sonidos de tu habitación, a la temperatura del lugar, para abrir poco a poco los ojos y volver aquí y ahora. Y aquí acaba la práctica formal.
Os agradezco que me hayáis acompañado en esta práctica. Espero vuestros comentarios sobre vuestras rumiaciones, sobre si os ha servido. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy siempre para vosotros. Os mando un fuerte abrazo.